Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos esta tarde del sábado, como siempre, con un contenido súper variado, mucho calor. Y para mí ha sido una semana un poco triste. Dos amigas perdieron hijos en esta semana. Y a mí de verdad que de manera individual los casos me han tocado mucho. Mi solidaridad, mi cariño, mi abrazo, todo mi amor para María Cordero. Estaba pasando, como decimos, un poco el río de la pérdida de Fernando, y ya cuando todos creíamos que María se estaba levantando, nuevamente la muerte la impacta. Arturo, su hijo de 34 años, murió en un accidente el domingo en la ciudad de Nueva York. Ha sido una tragedia para ella, para mi queridísima Lumi Lizardo, pues su hija Lía era la esposa de Arturo. Y aunque no le pasó nada, Lía no andaba, parece que Arturo andaba solo. Y también pues mi amiga Marisa, compañera de mi iglesia, perdió a su hija Stephanie, coincidencialmente también en la ciudad, en los Estados Unidos, en New Jersey. Dos muertes que nos impactan, dos jóvenes que decidieron regresar a la casa del Creador. Abrazos solidarios para ella. Y recibo pues a mis compañeros Ricardo Beato y Rafael Augusto Corporán Quesada. Buenas tardes. María Estela sigue, para los que están preguntando. Ustedes saben que nuestra compañera María Estela de León es suplente de juez en la Junta Central Electoral y en estos momentos pues están en un proceso de escogencia, de ver los candidatos para las juntas municipales, es decir, que tiene mucho trabajo en estos días y por eso su ausencia del programa. Pero en cualquier momento se reintegra este que ha sido su espacio por 25 años. Ricardo. Muy buenas tardes, Carmen Luz. Como siempre, dando las pinceladas de lo acontecido en la semana, y podemos decir que se mantiene como tope en noticias las altas temperaturas que nos mantienen agobiantes durante este tiempo, y de alguna manera también la incidencia del polvo de Sahara que hace que aumenten las temperaturas. Pero de alguna manera también podemos decir que gracias a la incidencia del polvo de Sahara, aunque aumente la densidad térmica, podemos agradecerle que nos ahuyente a los huracanes. Hay ya no sé si ya se convirtió en un huracán que está al norte del Océano Atlántico, al norte de Puerto Rico, y toma trayectoria tipo L para no tocar ninguno de los países y mantenerse en mar abierto en el Océano Atlántico. Y como te digo, no hay siempre algo que no tenga, nada malo que tenga algo bueno y algo bueno que tenga algo malo. Las altas temperaturas, bueno, nos quejamos de ella, pero nos libra de estas tempestades. Rafael. Bueno, y de mi parte, o sea que a mí me encanta seguir la parte internacional, las comedias del presidente Trump, las situaciones bélicas en Europa. Y también ahora me entero que hay una alerta de la araña que besa. Es una alerta que están poniendo en Estados Unidos que se está volviendo, parece que epidémico. Es algo que una araña que pica en la cara y crea una serie de reacciones. Así que por ahí vendrán las alertas. A mí me toca a veces alertar de los asteroides, de los zombies y de las cosas que vienen caminando por ahí. Bueno, y esta tarde vamos a tener un programa súper interesante, un invitado muy especial. Yo venía pensando, uno se pregunta, ¿será Ivanhoe o Ivanhoe? Pero no importa, NG Cortiñas.
es una persona que yo admiro, quiero y valoro mucho. Vamos a estar conversando con él, vamos a una frase positiva. Y decidí hoy colocar canciones de mi amiga María Cordero para decirle que estoy contigo. Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva. La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. Continuamos en Tu Espacio por Dentro y debo decir que nuestro invitado Ivanhoe N.G. Cortiña es economista, autor de 6 libros sobre economía dominicana y articulista del periódico Listín Diario, donde yo laboré casi 20 años. Y es también conferencista internacional sobre temas políticos y regularización de la economía. Actualmente consultor económico privado, miembro de la Fuerza del Pueblo, es Contralor General de la República en 2 ocasiones, también fue superintendente de valores y además también fue tesorero nacional y es profesor universitario desde hace 15 años y debo agregar yo le iba a agregar algo también. Que sus alumnos son locos con él. Yo le iba a agregar también que es especialista en desmontar teorías económicas. También. Pero este hombre, y le gusta la música. Aquí está dando cátedra de música. Y entonces vamos a conversar con este hombre tan interesante. Y como es costumbre, pues, aunque tocamos todos los temas, siempre comenzamos con la parte humana de nuestros invitados. Me gustaría preguntarte, Ivanhoe, ¿cuál ha sido el momento más difícil en tu vida en el que tú te has tomado el trago más amargo? Bueno, gracias primeramente, ¿no? Por la invitación que me han hecho a este programa por vez primera, a pesar del tiempo que tiene. Y de verdad que uno, con la vibra que ustedes, Rafael, Ricardo y tú, Carmen, a quien conozco más, estar en un lugar que tiene un nombre como el que tiene este programa, Por Dentro Radio, y estar frente entonces a Carmen, que tiene de segundo nombre, Luz, tiene la cualidad de iluminar lo que está dentro. Usted sabe que casi siempre lo que está dentro es oscuro, ¿no? Con la ventaja de que esta iluminación no desintegra a nadie. Yo no sé si ustedes saben que el agujero negro es un fenómeno de la física y como tal, no hay manera que algo entre en un agujero negro que no quede desintegrado, sea un objeto o sea otra luz, como la luz, ¿no? Entonces, en tu caso, estoy en el programa Por Dentro Radio, y usted me está iluminando. De manera que yo espero que la respuesta que pueda construir a partir de tu pregunta de cuál es el episodio que más me ha marcado en mi vida, que lo pueda narrar aquí en tu programa. Mira, yo creo que son más de uno, pero si pudiera jerarquizarlo, yo creo que fue cuando ingresé el primer día a clases. Yo no sabía cómo sentarme en el pupitre. Yo era un niño, un bebé prácticamente, ¿no? En la escuela Arzobispo Valera, que luego fue desmontada porque fue un centro de la resistencia para el año 1965, para allá, para los años de la Guerra de Abril. Y entonces las butacas eran de hierro. Y yo recuerdo que yo entré en mi pierna derecha por donde no tenía que entrarse, y porque las dos tenían que estar juntas, y la butaca estaba oxidada y me corté en mi pierna, en mi piernita para ese entonces, y eso me marcó, porque yo dije, mi primer día de clase salgo accidentado de una manera torpe, y nunca le he olvidado. Y mi segundo evento fue en clases. Yo estaba
en el Liceo Manuel Rodríguez Otegío, y yo no sé si era en segundo o en tercero de bachillerato, una profesora, no, era en tercero de bachillerato, porque era biología, anatomía, me explicó, o nos estaba explicando el curso, no a mí, al curso, nos explicó parte de lo que son la composición del cuerpo humano. Y destacaba ella, la profesora, acerca de la saliva, el papel de la saliva en el cuerpo, en el proceso digestivo. Y ella usó una palabra que nunca he podido olvidarla, que es tialina. Y me marcó porque, no sé por qué, porque no la entendía tal vez en ese momento. Y entonces la tialina, con el tiempo pude entenderlo, la tialina es un componente químico que tiene la saliva que permite que el proceso digestivo se haga como nosotros lo conocemos, los seres humanos. Entonces eso me hizo un día, me marcó tanto que yo dije que yo tengo que tener un reto con esa palabra, con ese concepto. Y dije, yo no soy compositor, yo lo que soy es economista, pues déjame presentarme el desafío de componer una canción sin saber nada de métrica. La composición en la literatura musical es matemática. Pero yo no lo sabía. Y yo, como tengo un hermano que sí es un profesional de la música, yo dije, yo lo voy a escribir. Y entonces escribí una canción que se llama Tialina y Bartolino. Porque yo tenía que buscarle un complemento a la tialina. La tialina, como le dije, ¿no? Es el componente químico que tiene la saliva para facilitar la digestión. Y yo dije, pero tengo que darle desarrollar un sabor. Un sabor, desarrollar todo un drama, desarrollar toda una narrativa acerca de esto. Y dije, ¿cuál es el complemento de... Bueno, aparte del papel que juega en la digestión, ¿qué más hace la saliva? Bueno, cuando dos personas se besan, pues obviamente hay una mezcla de saliva, de dos personas que se aman, que se quieren y por eso se besan. Entonces, el amor en expresión física comienza con un beso, ya en algo más íntimo, ¿no? Y yo dije, ¿cuál es el complemento que puede haber de eso para que produzca lo que casi todo ser humano de alguna manera quiere, que es tener la relación más íntima para procrear? Que ese es el momento en donde nos parecemos un poquito más a Dios, porque como que nos permite... No me estoy comparando con Dios, ni estoy comparando a los seres humanos con Dios. Es solamente tratando de hacer un símil entre cómo Dios crea al mundo, nos crea a nosotros, y Él nos da ese don para nosotros poder también, de alguna manera, crear cuando logramos el coito con la mujer, con la pareja. Y entonces, la mujer tiene una glándula que produce una sustancia que le estoy buscando un nombre coloquial para que se entienda, que se llama Bartolino. Y entonces, cuando la tialina y el Bartolino, la tialina porque empieza con el beso y el Bartolino porque es el éxtasis de la mujer, hormona. Pues entonces se produce este resultado hermoso, ¿no? Que somos nosotros, que somos hijos, y lo que son nuestros hijos, ¿no? Y los hijos de nuestros hijos, que nosotros somos abuelos. Entonces eso me marcó. Wow. Bueno, pero tiene una visión fabulosa. Yo también quiero que aparte de la composición de compadre Pedro Juan en sinfónico, sí, de tu hermano Kennedy, ¿verdad? Yo quiero también encontrar ese tema. Vamos a tener que buscar los links. Lo pueden encontrar en YouTube. Tialina y Bartolino. Se llama así, Tialina y Bartolino. Hay que estudiarlo bien a Tialina y Bartolino. En Yica, que es mi hermano, sí, quien le puso la música y le puso la voz. Ok, pero yo quiero hacerle una pregunta, Evanjo. Usted tiene también una herencia oriental. Así es. ¿Qué tanto usted conserva de esa visión del mundo? Porque hemos visto que, por ejemplo, Camelú le hizo una pregunta de qué cosas le marcaron, porque usted se fue a lo positivo, a lo que le marcó, que recuerda. Hay cosas que la gente siempre se va mucho a lo negativo, a las cosas. Y yo sé que la visión oriental, incluso Camelú y yo estuvimos hablando ayer de cómo la visión oriental es diferente, incomprensible para lo que vivimos en Occidente, o muy diferente. Y hay muchas cosas que admiramos de esa
filosofía oriental, de la ética, Confucio, de todas esas que se manejan en muchas cosas. Pero ¿qué cosas de esas usted todavía guarda en su ADN de parte de su padre? Bueno, la gastronomía y la costumbre de comer alimentos con el tipo de comida que se hace en distintas regiones de China, en el caso particular de mi papá, que provenía o provino de Cantón, que es la parte más, vamos a decir, más tropical de China. Y yo disfruto la comida, la gastronomía china, la asiática en sentido general, pero obviamente más preferencia, y porque aquí tenemos un mejor y mayor acceso al arte culinario chino. Pero fíjate, tú dijiste algo que yo me fui por el lado positivo, construyendo la respuesta que me formuló, la pregunta que me formuló Carmen. ¿Tú sabes por qué lo hago, Rafael? Porque la vida es sí y es no. El no uno siempre lo tiene. El sí hay que salirlo a buscar. Y entonces prefiero casi siempre construir cosas positivas. Y por eso me fui por la parte que me marcó, pero positivamente. Como más similar al sí. El no lo traemos plasmado. Mire, Sí. y abajo hay otra pregunta. Yo suelo monopolizar un poco y me apasiono mucho con los temas. ¿Usted se tiraba el lichín? Oh, pero claro, el lichí es una fruta milenaria. El lichín. ¿Eh? El lichín, el oráculo. Ah, yo entendí que era el lichí, la lichín, fruta. se ha consultado el lichín. No he consultado, no. Lo confundí con el lichí porque, como estábamos hablando de Sí. China, y el lichí es una fruta que ya se produce aquí en la Sí. República, una fruta milenaria de Asia, pero particularmente es el mayor referente, junto con el longan, en China. Ok. Abajo, ustedes eran 8 hermanos, estuvimos hablando. No, 12, 14. No, 8 de su 14. casa, Bueno, de sí, su madre padre y y su madre. padre. Correcto, En su casa correcto. eran 8 hermanos. No, éramos 14, 14, 14. porque vivíamos juntos los 14. Oh, cierto. Mi mamá se casó 2 veces. Sí, y cierto, los primeros cierto. 6 vivían en la casa. Sí, tienes razón. ¿Cómo fue su vida familiar? Con 13 hermanos. ¿Cómo se desenvolvían Se peleaban. los hermanos que eran mayores, los Se hermanos que heredaba. eran menores? Papá, mamá, los estudios. Y todo esto ¿Cómo en era Villa, ese todo diario esto en Villa vivir? Francisca. ¿Cómo era ese diario vivir de la familia? Mire, la respuesta que le voy a dar, tal vez la gente pudiera pensar que la he construido premeditadamente, porque parece como un cuento, pero es la verdad. Usted sabe que desde el punto de vista sociológico se interpreta el hacinamiento como algo malo, porque uno de los resultados del hacinamiento es la violencia, la delincuencia, las inconductas, y nosotros vivíamos hacinados, 14 hermanos viviendo bajo un mismo techo, más el papá y la mamá, somos 16, y una persona que ayudaba en la casa, 17, es vivir hacinado. Sin embargo, convivimos durante décadas sin ni siquiera mis padres darnos una pela con una correa. La famosa pela eran con una chancleta, de esas que no dolían. Y entre hermanos nunca peleamos. Ya puedes imaginarte la armonía que había en mi casa, el clima fantástico con el que convivíamos, y eso me marcó positivamente. Tuvimos una infancia, una adolescencia formidable, había una jerarquía que se construyó casi en natural, todo el mundo respetaba al siguiente, al de mayor edad. Y había como una delegación espontánea de responsabilidades y de cumplimiento de las responsabilidades. Y eso hizo que al día de hoy nosotros somos una familia, yo diría que hermosa. A pesar de que cada quien ya tiene su propia familia, su propio medio, nos mantenemos en contacto. Recientemente estuve en Puerto Rico porque uno de mis hermanos se le ocurrió invitar a un grupo de mis hermanos y cogimos para allá y compartimos muy bien. Lo único penoso de ese viaje fue que con los dominicanos que me encontré me preguntaban que si fui a ver a Bad Bunny.
Y yo dije, no, por Dios, no. Bueno. Fui a un viaje familiar. Muy bueno. Vamos a una pausa y de vuelta seguimos. ¿Tú te imaginas a Ivanhoe en un concierto de Bad Bunny? Carmen Luz Beato, contigo cada sábado en Por Dentro, por Sol, la más interactiva. ¿Puedo armar un... Carmen Luz, ¿y Ivanhoe habla mandarín? No, español. Mire, Yo quisiera saber cómo él se va a entender con los ancestros. Mi papá murió yo siendo muy niño. Yo tenía 10 años, tal vez, 11. Y entonces en esa época no había esa preocupación por los idiomas. Y mucho menos chino, en este caso cantonés. Y tampoco había escuela. Pero él sí hablaba español. Lo maltrataba, muy poco, pero se entendía con mi mamá y los chinos casi nunca hablan mucho y hablaban muy poco con nosotros. Porque además eran de los chinos de siempre. Los chinos trabajan mucho. Se van a las 6 de la mañana a trabajar y llegan de noche. Y en aquel entonces uno niño a las 10 de la noche estaba durmiendo. Literalmente. Durmiendo. No di que camino a dormir. bueno, ahí vamos entrando un poquito al tema más o menos económico y todo eso que ustedes manejan. Ah, ya estamos en el aire. Sí, hace rato. Mire, Ay, yo mi veo, madre. en este momento, yo entiendo. Por suerte no dije nada descompuesto. Sí. Mire, yo veo que hay una grandes oportunidades comerciales con China por cómo se ha desestabilizado el mundo entero con esto de los aranceles de Trump. Un grupo se está acercando y se está haciendo más compacto. Pero así también hay más oportunidades. Por ejemplo, tenemos oportunidades abiertas con Canadá, que ahora mismo hay una serie de productos que no está comprando y está buscando alternativas. Yo veo le doy mucha bienvenida a las relaciones con China a nivel comercial, porque hay transferencia de conocimiento, hay transferencia de productos. China es otro mundo actualmente. No sé si usted maneja o se ha mantenido, ya que usted parte también de la Asociación China aquí en el país. ¿Qué ha visto usted a nivel de esas oportunidades que tal vez debemos aprovechar internacionalmente con los aranceles que se están poniendo? Y luego le vamos a preguntar cómo se siente o qué está pasando con los negocios chinos que estamos teniendo como ciertas situaciones. Mira, vivir de espalda a China es una posición torpe, irracional, desventajosa y yo le aconsejaría a la República Dominicana que trate de fortalecer los lazos con China. Eso no quiere decir que se aleje de otros, simple y llanamente fortalecerlo, porque fíjate, ¿qué es China actualmente? China es, desde el punto de vista del tamaño de la economía, la segunda economía más grande del mundo. Desde el punto de vista del poder adquisitivo de esa economía, es la primera economía del mundo. Desde el punto de vista de lo que envía hacia el mundo, o sea, lo que vende, lo que exporta, es la primera economía del mundo en exportación. La segunda en importación, es decir, la segunda que compra al mundo. Entonces, con un país con esos datos, como vivir de espalda a esa realidad, yo creo que es de tonto. A eso hay que sacarle provecho positivo. En una relación de respeto, en una relación de complementariedad, de cosas que nos hacen falta y cosas que pudieran faltarle a ellos, si lo entienden así. Porque la relación comercial entre nosotros y China es desventajosa. Sin embargo, va en crecimiento. El año pasado, 2024, más del volumen comercial entre ambas naciones superó los 5.500 millones de dólares. Nosotros somos, o China es el segundo socio comercial más importante para la República Dominicana. Entonces, maltratar, lacerar, discriminar a las actividades chinas en la República Dominicana, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de las actividades económicas en sentido general, yo creo que no le hace un buen servicio a lo que es la imagen que debe construir todo país en cuanto a ser un destino de inversión con seguridad, con respeto. Esto no quiere decir que los comerciantes chinos, los agentes económicos chinos no cumplan con las leyes dominicanas. Deben y tienen que cumplir. Ahora,
como casi es todo, no todo, no. La mitad de lo que tenemos en la República Dominicana es informal. Entonces, el fenómeno de la informalidad no escapa tampoco al negocio de los chinos. Entonces, ¿qué es una actitud, una conducta inteligente de parte de una política pública, del gobierno que sea, no me refiero solo a de cualquiera? Tratar de llevar a la legalidad, a la formalidad, ¿no? Formalizarlo a través de políticas no agresivas, sino de atraerlo, ayudarlo, asistirlo si se quiere. Gana el fisco porque consigue más ingresos. Gana el empleo porque aumenta la empleomanía. Aumenta la oferta competitiva y eso ayuda al país en sentido general. Y además también tiene una oferta interna traída desde fuera, en este caso de China, mucho más plural. Por lo tanto, yo creo que esta embestida que últimamente las autoridades han desplegado en forma selectiva contra negocios chinos, yo la desapruebo. Si ellos han cometido alguna irregularidad, bueno, pues que lo multen. Si están en la informalidad, que lo lleven a la formalidad, haciéndolo cumplir con la ley y generar un compás de espera, porque al final, ¿qué conviene más? Que esos negocios se vayan, que no estén, que no oferten a bajo precio los productos que oferten y que no generen mano de obra, o que se queden y hagan eso en positivo. Yo prefiero esto último. ¿Cuál diría entonces usted que es la parte en términos económicos más importante para República Dominicana sacar el mayor provecho? Con China. Con China. Bueno, yo creo que China es un desafío para cualquiera. Porque fíjese, estamos hablando de más de 1.000 millones de personas, ¿no? La población. Cualquiera diría, bueno, pero vende café dominicano en China, que si consigue un mercado de 5 millones, vamos a ponerle 10 millones, la población que hay aquí, ya tú estás dando un palo, estás construyendo otra República Dominicana. El caso es que 10 millones de habitantes en China es nada. Y esos 10 millones obviamente no van a estar concentrados geográficamente en una localidad que tú digas, este es mi nicho de mercado y coloco mis productos. Estamos hablando que 10 millones estarían diseminados por todo el territorio de China, que es bien grande. Entonces es un desafío grande. Yo creo que las autoridades, junto con el sector privado, deben hacer un estudio de factibilidad al detalle, serio, de las cosas que nosotros estamos en capacidad de ofrecerle a ellos como productos exportables. Cacao, café, como usted dice. Sí, y cualquier otro rubro. Y por el lado de tenerlo como visitantes, bueno, turismo. Nosotros ser receptores de... ¿Quiénes son los que más dinamizan el turismo en Europa en los últimos años? Son los chinos. ¿Y quiénes son los mejores compradores de las marcas élite en Europa? Francia, Italia, España, son los chinos. Pues podemos construir una política que favorezca el tenerlo como una atracción, ¿no? Uh-huh. De manera que ahí hay nichos que pueden explorarse para responder un poco tu pregunta, Carmen. Ricardo. Hace ratito ya nos están mandando a una una pausa. Sí, la dejo para cuando regresemos. Ok. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti. Bueno, y ya de vuelta por aquí, Ricardo. Sí, había dejado, o más bien iba a hacer una preguntita. ¿Qué tipo de exención de impuestos tienen los chinos en la República Dominicana? Toda inversión extranjera está amparada en la misma ley, que es la 1695. ¿No hay una especial? No hay ninguna especial ni para Italia, ni para los norteamericanos, ni para los canadienses, tampoco para los franceses, y mucho menos para China. Es la misma ley en la que se amparan. Por lo tanto, como dice la expresión, lo que es igual no es ventaja, ¿no? Si tenemos la misma ley, dejémoslo que se cobijen en el paraguas, en la cobertura de ese paraguas de la ley de inversión extranjera.
Por lo tanto, no tienen privilegios los chinos. Lo que pasa es que los chinos vinieron a trabajar. Déjeme hacerle una preguntita, porque siempre se ha establecido como que, o se ha dicho que el turismo chino como que no era muy atractivo en base a que no gastaba. A que no gastaba y todo eso, Sí. pero ustedes, yo sé que los chinos viajan en manadas, en cantidades, así como... Pero, por ejemplo, ¿qué características podría ofrecer el país para poder también Captar tener ese esa nueva mercado, sí. apertura? ¿Tú diste la respuesta, Rafael? ¿Viajan No, ¿cuál cómo? sería? No, pero ¿cuál sería? En por ejemplo, manada. Esa es su ley. Sí. Ellos venden económico para vender más. Sin embargo, Entonces, que no se ha hecho, ¿tú si entiendes? nosotros No se ha tenemos- abierto esa puerta tal vez para decir, vamos a recibir a este tipo, ¿qué podemos ofrecerle a ellos? Mira, Vamos a conquistar este mercado. Rafael, me voy a poner el traje o la chaqueta de mercadólogo. Para construir una respuesta a esa pregunta, una persona que maneje el tema desde el punto de vista mercadológico, que es lo que envuelve tu pregunta, lo primero que tiene que hacer es un estudio de mercado. ¿Qué los chinos pudieran estar requiriendo, demandando de un destino como la República Dominicana? No es simple y llanamente qué te puedo ofrecer, no, ausculta lo que ellos aspiran. Y si nosotros estamos en capacidad de hacerlo, pues se lo ofertamos. Si podemos buscarlo porque todavía no lo tenemos o no lo hemos desarrollado, procurémoslo. Esa es la lógica que debe guiar una política pública en la dirección de atraer a turistas con el perfil chino. Y hablando de perfil chino, vamos a hablar de perfil dominicano. En términos económicos, ¿cuál es el perfil que tenemos en estos momentos? Bueno, una economía totalmente contraída. Te dije que desmontaba teoría. Sí, desmontar mitos. Porque yo no sé si lo puedo decir en un programa como este, un gobierno mitológico, en la que construye muchos mitos. Primero, una vez dijo que la inflación era de carácter importado. Y fui de los economistas que aporté los datos, las métricas, para decir que no, que el principal componente era interno, que había un componente importado y por lo tanto incidían, pero no era el determinante. Ese era un mito. También con la deuda pública, que la habían disminuido. Eso es un mito. Porque ¿cómo usted puede decir que usted ha disminuido la deuda pública? Estamos hablando del perfil, ¿no? A su pregunta. El perfil económico dominicano en la actualidad. ¿Cómo es posible que usted pueda atreverse a decir que la deuda pública dominicana ha bajado cuando el país, hoy día debemos 22 mil millones de dólares más que lo que debíamos hace 5 años? No hay forma de decirle a una gente que si en el banco hace 5 años debía 100 mil pesos y hoy debe 200 mil pesos, decir que debe menos. Es que no puede ser. Entonces, bueno, si se van a parámetros como el de la presión de la deuda sobre el PIB, que ya algo más sofisticado, bueno, pues está bien. Eso pudiera ser, pero desde el punto de vista del saldo de la deuda, tenemos más deuda hoy que en el pasado. Otra característica que describe el perfil actual de la economía dominicana tiene que ver con el déficit fiscal. Un déficit fiscal que va en crecimiento. Yo me pregunto, pero ¿y cómo es que se le ocurre a un gobierno reformular un presupuesto, el del año 2025, recientemente, que fue aprobado en el Congreso de la República? Aumenta el gasto público en 69.750 millones de pesos. Eleva el déficit fiscal de 3 a 3.47% y están acariciando la idea de hacer una reforma fiscal. O sea, si tú no tienes capacidad para aumentar el gasto público, no lo hagas, porque está aumentando el déficit público. Y si aumenta el déficit público, necesariamente tiene, para buscar el equilibrio, que aumentar el financiamiento, es decir, la deuda. Entonces, ¿cuál es la estructura lógica que puede estar detrás de algo tan descabellado como eso? Tenemos una política fiscal actualmente de tipo expansiva y populista. También tenemos una política monetaria expansiva. Entonces, en esas condiciones de política fiscal y monetaria expansiva, pues obviamente esa es la razón por la cual tenemos más déficit fiscal y tenemos tasa de interés en los bancos tan alta como en el año 2023.
a pesar de que se han hecho esfuerzos para bajar la tasa de interés de un banco. Esto parece abstracto, pero recuérdese que el costo del dinero en el banco se mide por la tasa de interés. No es lo mismo pagar 15% que pagar 10%. ¿No? Por lo tanto, es importante que la tasa de interés baje. Y en ese escenario no podría bajar la tasa de interés. Bueno, y se le agrega a este perfil que estoy tratando de construir rápidamente de la economía dominicana el problema del sector eléctrico, en el que hoy día tenemos más apagones a causa de la falta de previsión para aumentar la oferta energética ante un aumento de la demanda por distintas razones, ¿no? Y también un aumento del déficit financiero en las empresas distribuidoras de energía, como son las EDES. En fin, un sector eléctrico más degradado en la República Dominicana. Bueno, dice Romer que nosotros estamos llegando al final del programa. No puede ser, Carmen. Pero... Pues yo ahora que estaba cogiendo un poquito de gusto. Ahora fue que empezó. Pero lo vamos a volver a traer, no se preocupe. Pero no quiero cerrar esta parte sin volver al inicio, porque siempre me gusta un reencuentro. Volver al inicio. Y quisiera entonces preguntarte, a manera de reflexión, ¿cuál sería el mensaje tuyo en este momento, partiendo de todas tus experiencias como funcionario, como ser humano, como político, como estudiante? ¿Cuál sería tu mensaje a nivel de reflexión para todos los jóvenes de este país? La formación permanente. Y oye la expresión, la formación permanente. No es que usted estudie y te vaya a trabajar y ahí usted entienda que concluye su formación. Yo estudio todos los días y tengo 66 años de edad. Y me gradué a no sé cuántos años, no lo voy a decir tanto, ¿no? Y formarse en forma permanente es la única posibilidad que tiene el ser humano para ser competitivo y para estar actualizado. Entonces mi llamado a la juventud dominicana es que sea un estudioso del día a día, 24/7, para usar un lenguaje más coloquial. Muchísimas gracias. Entonces nos quedamos con esa preparación permanente de que vale la pena luchar, vale la pena alcanzar metas, pero fundamentalmente vale la pena seguir explorando el conocimiento. Nosotros nos encontramos el próximo sábado. Gracias, Ivanhoe, y esperemos que esta no sea la primera que te tengamos en este espacio. Sol 106.5, la más interactiva.